saludo muy especial para los asociados y personas que han llegado por parte de nuestras asociaciones de ASORFAC, Cuerpo de Generales y Almirantes, División Córdoba, la Confederación Confecore y de ACORE, también de ASURFAC y los integrantes de Fuerza Púrpura. Gracias por asistir a esta convocatoria y a este espacio virtual de análisis y coyuntura. Quisiera mencionar algunas recomendaciones para que fluya hoy nuestra reunión virtual, nuestro conversatorio virtual y poder aprovechar mejor el tiempo y no tener perturbaciones. Les pido el favor a los asistentes para mantener los micrófonos silenciados y solamente aperturarlos en el momento en que hayan solicitado la palabra y se les haya dado el uso de la misma. Igualmente, para participar, van a poderlo hacer a través de dos métodos. Si lo quieren hacer de manera que puedan ustedes plantear la pregunta, levantar la mano y se les dará el turno de acuerdo al orden en que lo hayan levantado la mano. Y la otra es a través del chat. Si prefieren formular la pregunta para nuestro invitado, la pueden hacer también a través del chat. Bueno, con esto dicho, bienvenidos todos los asistentes a este conversatorio. Quiero presentar a nuestro invitado para el día de hoy, a mi general Julio Londoño Paredes. Es un privilegio, mi general, tenerla en esta ocasión. Como siempre, para nosotros, nuestra admiración, respeto y cariño y agradecerle su deferencia para acudir a este espacio virtual de nuestras asociaciones. Mi general Julio Londoño Paredes, para los asistentes, es un destacado militar, diplomático y académico colombiano, nacido en Bogotá. Su trayectoria profesional: se formó como oficial de nuestro Ejército Nacional, donde sirvió desde el año 1954 hasta 1981, alcanzando el rango de teniente coronel y después fue ascendido al grado de brigadier general honorario. Es un experto en temas estratégicos como negociación de conflictos, derecho del mar, fronteras y límites territoriales, en los cuales es toda una autoridad. Fundó y dirigió la Oficina de Límites y Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores y participó activamente en negociaciones internacionales sobre la delimitación marítima y fronteriza. Dentro de los cargos diplomáticos a lo largo de su carrera, fue canciller de Colombia durante el gobierno del doctor Virgilio Barco de 1986 a 1990, embajador de Colombia ante Panamá, representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, representante ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York y embajador en Cuba. En cuanto al tema académico y publicaciones, ha tenido una sólida carrera académica como profesor en instituciones prestigiosas como la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Actualmente es decano de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Autor de numerosas obras referentes en geopolítica y derecho territorial de Colombia, entre ellas Geopolítica de Colombia, Derecho Territorial de Colombia, Cuestiones de Límites de Colombia, la frontera terrestre colombo-venezolana y Colombia en el laberinto del Caribe. Hemos invitado a mi general Julio Londoño Paredes para que nos ilustre en un tema de coyuntura y que sé que es de interés de muchos en nuestra reserva y veteranos, y es el convenio de entendimiento, el acuerdo de entendimiento binacional que se firmó recientemente por parte
del gobierno de Colombia con el régimen de Venezuela. La intención el día de hoy es que mi general nos dé una presentación, una información sobre su análisis de lo que indica este acuerdo, de lo que implica, cuál es su alcance, su obligatoriedad, cuáles podrían ser sus consecuencias a futuro y por supuesto enterarnos a nosotros en el tema de seguridad donde se verían algunos de estos riesgos. Adicional, quisiera mencionar que va a ser una presentación de una ponencia o una información de mi general al respecto para después abrir el diálogo con todo el auditorio y los que tengan alguna pregunta, duda, inquietud, la plantean de acuerdo a la forma en que lo mencionamos en la introducción. Mi general, quiero agradecerle desde ya su deferencia en participar en esta actividad, y acompañarnos el día de hoy y estamos atentos a escuchar la información que nos ha preparado. Adelante, mi general. Muchas gracias, señor general. Me siento realmente muy honrado de haber sido invitado a un foro de estas características. Me honra sobremanera poderme dirigir a un auditorio tan especial, tan especializado, tan conocedor como con el que estamos en este momento. Yo creo que atendiendo la invitación que el señor general León me ha formulado, solamente voy a hacer una breve introducción en un tema que ha merecido debate en los últimos días en el ámbito nacional. Incluso tengo informaciones en el sentido de que en el Congreso hay opiniones divergentes sobre este particular. Mientras unos consideran que es un asunto muy importante para Colombia, para el desarrollo de la frontera entre los dos países, para otros es un asunto muy complicado, muy difícil y que puede afectar gravemente la seguridad, eh, especialmente en las regiones mencionadas en el citado acuerdo. Así es que yo voy a ser sumamente breve y será muy interesante eso, oír los puntos de vista, los criterios de ustedes sobre el particular. Estoy convencido que muchos de ustedes son mucho más expertos que lo que puedo ser yo en estas materias. Pero de todas maneras, yo me permito señalar algunas cosas. Ante todo, se me hace inaudito que Colombia se haya enterado de un acuerdo de estas características, de esta connotación y de estas posibles consecuencias por una rueda de prensa del presidente Maduro de Venezuela, que armado con un tablero y un puntero hizo una amplísima explicación de un acuerdo del cual Colombia no tenía noticia. Un acuerdo que fue firmado por la ministra de Comercio Exterior de Colombia, por la ministra de Comercio Exterior de Venezuela, con la presencia, además por Venezuela, perdón, con la vicepresidenta de Venezuela. El gobierno de Venezuela consideró que el acuerdo era de tal importancia que debía tener también la rúbrica de la vicepresidenta de Venezuela. Por Colombia, fuera de la ministra de Comercio, estuvo presente el jefe de gabinete del presidente Petro, el pastor Sade, y nada más. Entonces, el primer problema que se presenta es que un acuerdo de esas características se entera el país en general porque no fue consultado al parecer con muchísimos sectores, incluyendo las fuerzas militares y la Policía Nacional. Hasta donde llega mi formación, no hubo consultas al respecto. Y el señor Maduro hace una explicación sobre el particular.
Entonces, ese es el primer antecedente. El segundo aspecto que hay que tener en cuenta, estimados amigos, es que es conocimiento de ustedes. La región del Catatumbo es una de las regiones más complicadas que tiene el país en este momento. Ha sido asolada por una confrontación entre dos grupos armados que están disputando precisamente la salida de las rutas del narcotráfico hacia Venezuela. Muy complicado, muy difícil, eh, y que tiene una situación tal que generó el desplazamiento de cerca de 80.000 personas y muertos, cerca de un centenar de muertos, y una situación que conocemos todos que es especialmente delicada para nuestro país. Eh, Voy a empezar simplemente por señalar algunos elementos de este acuerdo. Mi impresión personal es que es un acuerdo fundamentalmente de carácter retórico, ante todo. Es un acuerdo retórico con una serie de expresiones sumamente curiosas, sumamente generales, ambiguas, sin precisión, contradictorias en muchos casos. Para eso, por ejemplo, eh, el, tiene el entorno en sí mismo de un tratado internacional. Algunos juristas han señalado que es un tratado internacional, ya que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, eh, independientemente del título que pueda llevar en un momento determinado un acuerdo de estas características, es un tratado internacional y como tal hay que manejarlo por parte de los dos países, es decir, siguiendo por los trámites constitucionales que están establecidos en una y otra parte. Esa posición no es compartida por otras personas que consideran que es solamente un acuerdo de carácter general, un memorando de propósitos que no va más allá que de eso, de un propósito. De todas maneras, eh, el, eh, la ministra de Comercio Exterior de Colombia, al firmarlo, está comprometiendo el nombre de Colombia porque está señalando que eh, el, por parte de Colombia, ella representa al Estado colombiano en la firma correspondiente. Eh, Esto tiene además una serie de elementos que a mi juicio son complicados. Primero, un lenguaje jurídico verdaderamente lamentable. Eh, no voy a entrar a punto por punto sobre el particular, porque el entorno jurídico del acuerdo pues es absolutamente absurdo. Para mencionar solamente algunas cosas, eh, en las cláusulas finales es todo un entorno de un acuerdo internacional diciendo que eh, eh, una serie de imprecisiones absolutamente in- increíbles. Bueno, eh, yo creo que aquí hay una situación de fondo. El señor Maduro había venido insistiendo, como ustedes saben, desde hace tiempo, en la creación de una zona de esas características, más que todo con un propósito. Él había señalado que Venezuela tenía que forjar una zona de amortiguación, digámoslo así, a lo largo de la frontera con el propósito de poder enfrentar las agresiones, entre comillas, que se podían presentar desde territorio colombiano, sea por grupos colombianos o por parte de otro Estado, como sugiriendo que podrían ser los Estados Unidos. Entonces había que tener una zona, digámoslo así, de amortiguación. Ustedes saben muy bien, además, que esa zona de amortiguación en la práctica o esos elementos de la zona de amortiguación han existido. Venezuela tiene en primera instancia, obviamente, los colectivos,
que son perfectamente conocidos, son grupos paramilitares, realmente paramilitares, que están organizados en Venezuela, que vinieron desde los círculos bolivarianos y demás. Igualmente, tiene otra serie de grupos paramilitares curiosos, y fuera de eso está la presencia de grupos armados colombianos en territorio venezolano, que en un momento determinado, como ellos mismos lo han declarado, estarían dispuestos a defender el régimen de Maduro en caso de una supuesta agresión. Entonces, Venezuela ha construido, por decirlo así, una serie de elementos para poder, cuando sea el caso, defenderse de una acción que ellos creen que debería salir o saldría fundamentalmente de Colombia. Como ustedes saben, no hay otra frontera de esas características. La frontera que tiene Venezuela con Brasil es una frontera remota, es una frontera que no es viva, separada de los centros vitales del país por miles de kilómetros y con condiciones absolutamente diferentes a la condición de Colombia. Y con respecto a Guyana, ustedes saben el lío en que se encuentra Venezuela en este momento. El caso está ante la Corte Internacional de Justicia, que puede pronunciarse en cualquier momento sobre el particular. Entonces, obviamente, esa zona de amortiguación, como lo llama Venezuela, estaría obviamente a lo largo de la frontera. El señor Maduro, en su exposición, reiteró, casi que concentró toda su exposición diciendo que sería una zona de paz, pero no sabemos qué significa la zona de paz. La zona de paz, y recalcando zona de paz, etcétera, etcétera. Entonces es un asunto muy ambiguo, muy poco claro, muy poco preciso. Y además, dentro del mismo acuerdo se establece la posibilidad de establecer otros acuerdos. Entonces se deriva a la posibilidad de que una comisión establezca nuevas zonas que no están muy bien determinadas. Hay no entro a detallar demasiadas cosas, pero hay unos términos curiosos. Por ejemplo, mientras se habla por parte del señor Maduro de los departamentos de La Guajira, del Cesar y de Norte de Santander, en el acuerdo en sí mismo solamente se habla de Norte de Santander. Entonces, no es muy clara las cosas. Y el gobernador de La Guajira, por ejemplo, hizo ya un pronunciamiento diciendo que él desconocía, que a él no lo habían consultado, que no sabía de qué se trataba, cómo iba a afectar el departamento de La Guajira y en qué forma iba a operar el acuerdo. Entonces, hay esas características, esas divergencias y el señalamiento reiterado, pues, de la zona de paz. Hay que partir de una base. Esas zonas de integración con Venezuela, de eso se viene hablando hace muchísimos años. El doctor Carlos Lleras Restrepo, como presidente de Colombia, lo estableció. Ustedes recuerdan que él fue el forjador del Grupo Andino en su momento, y se estableció una zona de integración fronteriza que tenía características muy especiales. Como ustedes saben, incluso se permitía el ingreso de vehículos y de personas venezolanas hasta Pamplona, donde había unos establecimientos escolares muy importantes donde estudiaban venezolanos. Entonces se abrió esa posibilidad de que los venezolanos podían entrar sin ningún tipo de restricción, con la sola identificación venezolana hasta Pamplona, y los colombianos podían entrar hasta San Cristóbal sin ningún problema, sin ninguna limitación. Incluso había una vocación un poco más amplia, que no le ponían a los colombianos ningún problema para poder llegar hasta Maracaibo, si era el caso. Entonces, eso en efecto se venía dando. Posteriormente, durante la administración del doctor Virgilio Barco, yo mismo estuve empeñado en eso. El presidente Barco se reunió con Carlos Andrés Pérez en la hacienda
San Pedro Alejandrino en Venezuela, en Santa Marta, donde murió el Libertador, y se hizo un acuerdo muy importante sobre integración fronteriza, en donde había coordinación entre las autoridades colombianas y las autoridades venezolanas. Había reuniones frecuentes entre las autoridades militares y las autoridades civiles. Había reuniones con estamentos de diferentes características de uno y otro país. Entonces, hubo una situación muy especial y que en desarrollo de ese acuerdo, pues, como ustedes recordarán, se llegó de una situación muy especial que había. El comercio con Venezuela, entre Colombia y Venezuela, era un comercio mínimo, un comercio no registrado que se derivaba fundamentalmente de el contrabando de ganado hacia Venezuela, por una parte, algunas verduras que también se entraban a Venezuela, quesos que se intercambiaban en la región del Cesar especialmente, y naturalmente la presencia de venezolanos que iban, llegaban a la Guajira, llegaban a Maicao, etcétera. Había una zona eh, absolutamente abierta, por decirlo así. Sin embargo, eh, eh, esa situación era diferente a la actual. Como ustedes saben, como me he permitido señalar, la situación ahora es completamente diferente. Eh, la presencia de los grupos armados en territorio venezolano es evidente, la situación del Catatumbo es absolutamente clara, y resulta muy curioso de todas maneras que se haya celebrado un acuerdo de estas características cuando falta un año para la terminación del periodo presidencial del presidente Petro y que no se haya concertado una cosa de esas características, digámoslo así, en los 3 años anteriores y que tampoco se haya hecho durante los 12 años de gobierno del señor Maduro. Entonces, eso se presta además para todo tipo de conjeturas, de imprecisiones, etcétera. En la parte del señalamiento del área, incluso en el departamento de Norte Santander, hay un asunto muy curioso. Mientras se habla del departamento de Norte Santander, en el acuerdo mismo se habla de la poligonal de los estados Zulia y Táchira. Es una cosa muy curiosa. ¿Por qué utiliza la palabra poligonal en un acuerdo de esas características? En lugar de decir simplemente y los estados de Zulia y Táchira. Pues simplemente por una razón. Como ustedes saben, hay una diferencia limítrofe de vieja data entre Colombia y Venezuela en las rectas del departamento norte de Santander, ya que Venezuela ha venido alegando desde hace mucho tiempo que esas dos líneas que constituyen la frontera, esas dos poligonales que constituyen la frontera, eh, que fueron densificadas y colocados los hitos por los árbitros suizos en una forma adecuada, estuvo mal trazada y que están metidos en territorio venezolano y que por lo tanto la frontera hay que correrla hacia el oeste, hacia Colombia. En esa zona, entre lo que Colombia ha mantenido como que es la frontera de acuerdo a los acuerdos vigentes y que Venezuela señala que fue mal trazada desde los tiempos de los árbitros suizos, entonces ahí ha habido una serie de incidentes frecuentemente en esa región. Ahora, Venezuela incluye en su denominación la palabra poligonal, lo firmaron un poco sin darse cuenta posiblemente las autoridades colombianas correspondientes. Entonces, un acuerdo de estas características en este momento, con esa ambigüedad de los términos, con esa imprecisión, entonces creo que puede llegar a ser en un momento determinado complicado para el país, eh, especialmente porque Venezuela sigue dentro de un criterio político y geopolítico perfectamente establecido. Nosotros no tenemos ningún interés en el estado Táchira ni en el estado Zulia de ninguna manera.
Ha sido un interés más de convivencia que de otra cosa. Entonces yo creo que eso es en términos generales lo que yo podría decir como para que introducir el tema sobre. Muchas gracias, mi general. Bueno, muchas gracias, mi general, por la ponencia que nos presenta. Vamos a dar la palabra a los miembros que están en este momento en el auditorio, pidiéndola, por favor, Juan David, para que por favor nos vaya anunciando y dando la palabra de los que están pidiendo turno. Listo, mi general. En este momento tenemos dos manos levantadas. Me excusan si no digo el grado porque no lo conozco. Jairo Giraldo en su orden y posteriormente mi coronel Carlos Martínez. Entonces iniciamos con Jairo Giraldo. Muchas gracias. Un saludo muy especial a quienes convocaron la reunión, a mi general, que fue mi profesor en la Universidad Militar. Conocedor de la frontera colombo-venezolana, sobre todo por el lado de La Guajira, Paranguachón, hace unos 35 o 40 años, siendo jefe de policía judicial y igualmente de inteligencia, era muy normal que pasáramos la frontera a reunirnos con las autoridades venezolanas, eh, viendo inclusive en casos institucionales, quedarnos en los casinos de oficiales, simplemente para controlar los delitos que en ese momento afectaban a Colombia, como era el contrabando de mercancía, contrabando de ganado, la época de la marihuana y el hurto de automotores. Eso era lo que nos reunía en ese momento. Y se hacían las coordinaciones correspondientes, había un ambiente formidable. Ahora con este acuerdo binacional, que no quieren ser de parte del gobierno muy concretos y decir que simplemente es un tratado internacional, porque eso les implicaría lógicamente que pasara por el Congreso de la República. Solamente se hablan de las cosas y las bondades del tratado, y sobre todo con la presencia igualmente que lo dice allí de China, que está allí pero que igualmente no lo hace. Entonces creo que lo que nos corresponde a nosotros es mirar no las bondades, sino lo que se viene realmente para Colombia. El concepto que yo puedo analizar como abogado y como analista político es que simplemente se trata de fortalecer en este momento electoral la posibilidad de la injerencia de Venezuela en las elecciones del 2026, sobre todo para presidencia. Para nadie es un secreto que las guardias bolivarianas se desplazaron para Bogotá, Medellín y Cali en el famoso estallido social y que manejaron allí en estas tres ciudades con el ELN todo lo relacionado con el famoso estallido social conocido por todos ustedes. Yo creo que lo que está buscando Maduro y Petro, que no firmaron, sino que pusieron a otros a firmar, es simplemente reforzar lo que se ha denominado el cartel de los soles. Ustedes saben que el cartel de los soles en Venezuela está conformado por personal activo de las fuerzas militares y la Guardia Nacional, así como el cartel de los Zetas en México, la mayoría son retirados de las fuerzas militares. Me preocupa que se esté conformando en Colombia el cartel de los sables, que lo he denominado así. Y no es otra cosa que ese cartel que Estados Unidos ha declarado ahorita como un grupo terrorista. Y que ese ejército ELN, que es un ejército irregular, pero binacional, se fortalezca más de lo que está. Yo creo que es muy peligroso lo que está haciendo Maduro y Petro para Colombia. No espero la respuesta de las fuerzas militares por obvias razones, por el silencio que guardan, pero sí espero que desde el Congreso de la República se alce la voz, se haga el control político y que los gobernadores de Cesar, Guajira y Norte de Santander se pronuncien al respecto y que los ciudadanos de bien de estos tres departamentos salgamos a rechazar totalmente esta actitud que considero que es muy peligrosa para la democracia y para el Estado social de derecho. Estamos en peligro en Colombia con lo que está pasando y la verdad que creo que no va a haber elecciones en el 2026. Todo está hecho para que no haya elecciones y para que simplemente Maduro diga que no hay condiciones para las elecciones y que continúe en el poder él y sus delfines que vienen detrás. Muchas gracias. Bueno, mi general, no sé si hay algún comentario respecto a lo que acaba de exponer Jairo Giraldo.
Yo creo que Jairo tiene toda la razón. Es un asunto muy preocupante, sin duda alguna. Sabemos en un momento determinado, como me había permitido señalar, que estos grupos que se encuentran en el territorio venezolano habían asegurado que podrían defender el régimen venezolano cuando fuera del caso. Y naturalmente estamos a un año del proceso electoral, un proceso electoral muy complicado, muy difícil, y pues no se sabe exactamente cómo van a ser las cosas en ese sentido. Las preocupaciones que tiene Jairo son perfectamente válidas. Continuamos con mi coronel Martínez, por favor. Saludo cordial para todos los asistentes. Mi general, muchas gracias por dedicarnos un tiempo a este tema tan importante y lógicamente a Core por facilitar esta disertación. Quisiera hacer 3 preguntas. La primera, en las facultades constitucionales que tiene el presidente de la República, ¿puede hacer este tipo de acciones sin consultar al Congreso o a ninguna otra organización? ¿Podría él sustentar o arroparse bajo esa tarea o esa responsabilidad constitucional que le delega ese mismo documento tan importante? Es una primera pregunta. La segunda, siempre hemos sabido, por lo menos me consta, de que los militares venezolanos tienen una autoridad política, son unos actores y ejecutores del orden político, unos actores mucho más predominantes que lo que son nuestros militares en Colombia. Aquí se depende mucho del ejecutivo, del gobernador, del alcalde, etcétera, pero allá los militares tienen una gran capacidad de decisión, de participar y de tomar acciones que son respaldadas por el gobierno que hoy tiene. Y tercero, ¿pensaría usted que en el futuro, por alguna circunstancia, Colombia pueda perder territorio nuevamente con Venezuela, ya sea por el tratado limítrofe que no se ha dirimido o por estos 2 departamentos? ¿Podríamos pensar que hacia un futuro eso podría suceder? Gracias. Bueno, te contesto, mi querido coronel. Primero, obviamente que el presidente de la República puede firmar tratados internacionales sin consultarle a nadie. Lo que pasa es que posteriormente esos tratados internacionales tienen que ser sometidos al Congreso y posteriormente a la Corte Constitucional. La potestad en sí misma existe. Los jefes de Estado pueden hacerlo, pero naturalmente tienen que someterse a los trámites constitucionales establecidos a posteriori. Esa es una primera consideración. La otra cosa que hay que tener en cuenta, usted tiene toda la razón en el sentido de que los militares en Venezuela tienen un predominio fundamental en asuntos de estas características. Le quiero agregar una cosa. ¿Puede usted estar seguro que son los que establecen y señalan la política exterior de Venezuela? Eso ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo. Son los militares los que señalan los lineamientos políticos de la política exterior venezolana. Sin la voz de ellos, sin el concepto de ellos, sin la opinión de ellos, nada se puede hacer. Entonces, es evidente. Luego, sobre su tercera consideración, naturalmente que, fíjese usted en este hecho sutil, este lenguaje sutil utilizado en este acuerdo, donde se habla de las poligonales. Es muy raro porque precisamente va a que las poligonales, según Venezuela, son unas poligonales mal trazadas, poligonales geométricamente mal trazadas, y que la frontera debe correrse hacia el lado izquierdo. Además de eso, no hay que olvidar una situación que a veces se olvida. La Constitución venezolana establece una cosa. La Constitución venezolana vigente señala que la jurisdicción, que los territorios de Venezuela, o que Venezuela llegaba hasta donde llegaba la Capitanía General de Venezuela.
no dice hasta donde se concertaron los tratados con los países limítrofes, especialmente Colombia, sino hasta donde llegaba la Capitanía General de Venezuela. Venezuela, como ustedes saben, consideraba que la Capitanía General de Venezuela tomaba toda la Guajira, desde el Cabo de la Vela, el mejor de los casos, y buena parte de los llanos orientales. Entonces, eso es un riesgo, eso está abierto, y hay voces, incluso entre algunos sectores venezolanos, que dicen que obviamente lo que hizo Venezuela fue dejarse ganar de mano en todos los acuerdos limítrofes que hubo con Colombia. Entonces, eso, a pesar de que pueda ser remoto en un momento determinado, existe la posibilidad. Y específicamente en este acuerdo ya hay un paso en ese sentido, que es contrariar la posición que Colombia ha mantenido desde hace 40 años con respecto a esas rectas entre el río Catatumbo y el río Zulia. Bueno, muchas gracias, mi general. Aquí en sala tiene ahí una pregunta, Juan David, para que vaya revisando por favor el chat y va a preguntar el general Gonzalo Cárdenas. Mi general, cordial saludo, buenas tardes. Muchas gracias por su explicación y disertación a acercarnos a qué fue lo que se firmó realmente allá. Yo tendría un comentario y una pregunta. El primer comentario está relacionado con algo que usted acaba de decir. Inicialmente es la facultad que tiene el Ejecutivo para firmar tratados internacionales inconsultamente, previamente a llevarlo al Congreso, pero sí posteriormente. Entonces, en este sentido, aunque el presidente no firmó, pero firmó por interpuesta persona a través de su ministra de Comercio, un acuerdo binacional, eh, me preocupa un poco el marco del acuerdo como está escrito. ¿Por qué? Porque a pesar de ser de comercio, puede haberse ampliado a otras cosas y creo que Maduro lo dejó ver en su exposición muy clara. O sea, cómo es que hablando de dos estados solamente, de Zulia y hacia este lado, bueno, Táchira, pero hacia este lado norte de Santander, él ya lanza una gran esfera y dice es que tenemos un gran círculo máximo donde se incluye el Cesar y se incluye la Guajira, tema supremamente peligroso, porque es que lo está ampliando directamente en la comunicación. Entonces, no hay una precisión sobre ese marco geográfico, porque si bien es cierto, lo limita, dice solamente a norte de Santander, pero lo quiere ampliar próximamente e inclusive habla hacia la zona de Arauca y hacia el sur y a la Amazonía. Me parece que es supremamente riesgoso hasta ahí, en ese sentido. Entonces, yo sí quisiera que me pudiera explicar si esa ampliación lo puede hacer. Y segundo, si este acuerdo, al ser firmado por interpuesta ministra, debe ir, como usted nos lo explicaba, a la validación del Congreso y del Consejo de Estado. La segunda es la temporalidad. Me preocupa también la temporalidad, que mi general no lo dijo, pero creo que estaban hablando de 6 años. Yo no conozco el texto perfectamente del Cuerpo de Generales y Almirantes. Vamos a hacer una petición para tener el texto original de lo que es, porque pues el que yo vi estaba por la W, pero yo preferiría que se pidiera directamente a la Cancillería a través de un derecho de petición para tener nosotros el original de qué fue lo que se firmó allí, para mirar específicamente la temporalidad, porque llama la atención que un gobierno que en 3 años no ha hecho esto, faltándole un año para irse, quiera dejar establecido un acuerdo binacional de estas características y con estos riesgos tan altos. Muchas gracias, mi general. Mi general, tienes toda la razón. Evidentemente, el acuerdo, como está redactado, da pie para que de mutuo acuerdo las partes puedan extender esa zona a otros sectores de la frontera, sin duda alguna, incluyendo naturalmente el sector de Arauca, los llanos orientales, la región amazónica en el Río Negro. Yo creo que eso es perfectamente factible en un momento determinado. De otra parte, naturalmente, el contexto en sí de las cosas lleva a una situación pues muy complicada. Pueden renovar, el acuerdo está establecido por 5 años, renovable automáticamente
si es que las partes no determinan otra cosa. Esa es una cláusula que se utiliza en muchos tratados de esas características, de tal manera que el tratado en principio tiene 5 años que se renuevan periódicamente por periodos iguales, a menos que las partes resuelvan otra cosa. Entonces, yo no sé qué decisión tomará el gobierno entrante, porque obviamente, seguramente, en un momento determinado sugerirán que por lo menos se interrumpa el acuerdo y se establezca alguna cosa clara en ese sentido. De otra parte, solamente le quería agregar una cosa. En muchas oportunidades, este tipo de acuerdos, o los acuerdos en general, o los asuntos fundamentales de la política exterior, son consultados o son informados por el presidente de la República, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, como usted sabe, mi querido general y amigo, está constituida por los expresidentes de la República, por miembros de las comisiones segundas del Senado y de la Cámara de Representantes y por dos personas independientes, una de ellas en este momento soy yo, y naturalmente sobre eso no hubo información de ninguna clase. Es más, como ustedes recordarán, en un momento determinado hubo una divergencia entre la ministra saliente de Relaciones Exteriores, la señora Laura Sarabia, y el presidente de la República, porque la ministra convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y el presidente la desautorizó y hubo que desconvocarla nuevamente en una coyuntura muy complicada. Y yo creo que fue el principio de la salida de la canciller. Pero si hubiera podido hacer una reunión de la Comisión Asesora para explicarle a los expresidentes, para tratar de tomar sus criterios, sus puntos de vista y informar y pedir la opinión de los miembros de las comisiones segundas del Senado y de la Cámara. Eso no se hizo. Bueno, muchas gracias, mi general. Nuevamente en sala tenemos a mi general Leguizamón, Paulina Leguizamón, que quiere hacerle una pregunta, mi general. Mi general, muchísimas gracias por la invitación. Mi general, un saludo y un abrazo desde el alma. Me da mucho gusto verlo y poder hablar con usted. Tengo una inquietud, mi general. La inquietud es, usted, de acuerdo a su conocimiento, su experiencia, puede ver que ese acuerdo pueda impactar el desarrollo de las operaciones militares en términos del mantenimiento de la soberanía nacional como uno de los fines constitucionales que deben atender las fuerzas militares. Esto puede afectar el desarrollo de las operaciones militares y, por ende, el deber de garantía que tiene el Estado colombiano frente a instancias internacionales, porque nosotros tenemos un deber de protección y de garantía frente a los derechos fundamentales de quienes se encuentran en esos territorios. ¿Usted ve alguna afectación, alguna limitación frente a ese rol que deben cumplir las fuerzas militares y frente al combate de la amenaza? Gracias, mi general, muy amable. A mi juicio, hasta este momento, como está redactado ese acuerdo, no. El problema es cómo se va a implementar y qué puede resultar de esa implementación en un momento determinado. No tanto con respecto a una acción de defensa de la soberanía frente a Venezuela, sino esencialmente frente a la situación que se afronta en la región del Catatumbo. Entonces, eso es complicado. No se les olvide a ustedes otra vez que Maduro reiteró que era una zona de paz y de convivencia, que iba a servir, entre otras cosas, para la erradicación de los cultivos ilícitos que se encuentran en territorio colombiano. Entonces, esa presentación por parte del presidente de Venezuela hay que ponerle mucho cuidado. Muchas gracias, mi general. Por favor, Juan David, continuemos si hay más manos levantadas o en el chat. Sí, mi general, tenemos a Enrique Medina. Por favor, señor Enrique Medina.
Sí, gracias. Muy buenas tardes, mi general. Un cordial saludo a todos en este encuentro. Bueno, para ser muy rápido, ayer estuve coincidencialmente en Santa Marta y tuve la oportunidad de encontrarme en el aeropuerto, coincidencialmente con el con el vicecanciller, el doctor Mauricio Jaramillo. Y le pregunté sobre esta situación que hoy nos preocupa y que es el motivo de encuentro de esta conference. Y le pregunté particularmente de que cómo veía la Cancillería y qué pasa que ha sido nulo prácticamente su postura frente a esta situación. Y la verdad fue muy mediocre su respuesta cuando me dijo que la Cancillería se iba a pronunciar frente a esta situación en aquellas situaciones en las cuales estuviera en amenaza o haya algún herido o algún connacional afectado. Fíjese, mi general Julio Londoño, ¿cómo lo ve? Realmente es patético la postura de la Cancillería y del gobierno. Luego, lo que yo plantearía en este momento, ya para concluir mi intervención, es invitar a CORE, invitar a nuestros cuerpos de generales y almirantes, a SOCACI, de la cual soy el secretario general de los cursos Cadena a toda la reserva, a todas las, como decimos siempre, la sociedad viva, pues, en Colombia para que reaccionemos frente a esta situación. Entonces, invito realmente a todas nuestras organizaciones encabezadas por ustedes, los señores exmilitares, a seguir en este trabajo. Y como segundo punto, y algo muy preocupante que a mí me indaga y es el ver qué es lo que busca el dictador allá en Venezuela desde la lógica de ellos. Me preocupa que esta zona se convierta mm, digámoslo, para resumirlo en un término y en un concepto que conocemos todos, en una zona algo así como una Ucrania, ¿sí? En la cual las dos fronteras se protejan y se nos pueda volver este espacio en realidad nuevamente en una zona caliente que podría tener implicaciones internacionales. No quiero ir más lejos de eso, pero sí exhortar a ustedes, señores generales, almirantes, que es una situación muy delicada, muy preocupante, de la cual Colombia no hemos tenido, digamos, una convocatoria amplia para reaccionar frente a esta circunstancia que es muy delicada y que agradezco a todos ustedes por abrir estos espacios para discutir sobre este tema tan crítico en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a Enrique Medina por su participación. Mi general, ¿algún comentario al respecto? No, el único comentario que le puedo hacer es que el viceministro Jaramillo es profesor de mi universidad y está en licencia en la presidencia, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, señor, te conocemos. Aquí ya estuvo en ACORE también hablándonos de otro tema, de Palestina. Bueno, Juan David, creo que en el chat vi unas preguntas, por favor, revisamos. Sí, mi general. Deme un segundito. Pregunta mi coronel Homero, presidente de la seccional internacional. Una inquietud. ¿Este acuerdo no podría tener un efecto similar la nota de Cancillería que le cedió los monjes a Venezuela? Pregunta mi coronel, mi general. Eh, Fíjense ustedes que la posición de Venezuela sobre ese particular es muy sencilla. Aquí se discutió durante muchos años, la validez de la nota del 22 de noviembre de 1952, mediante la cual el ministro de Relaciones Exteriores eh, le reconoció la soberanía de Venezuela sobre los islotes de los monjes sin tener derecho a esa soberanía. Venezuela siempre ha considerado que es un tratado internacional, independientemente de que no se hubiera sometido al Congreso o lo que fuera. Venezuela dice, este es un acuerdo que compromete al Estado colombiano, firmada por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y respondida en su momento por el gobierno de Venezuela. Entonces, eso es suficiente para concertar un acuerdo entre los dos estados. Entonces, esa es un poco la posición en ese sentido. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque sabemos perfectamente cuál es la posición que ha venido sosteniendo Venezuela sobre ese particular. Muchas gracias, mi general. ¿Alguna otra pregunta en chat, Juan David?
Sí, mi general. Gloria Estela Quintero pregunta, mi general, ¿qué posibilidades tiene de prosperar la demanda ante el Consejo de Estado para tumbar la zona binacional entre Colombia y Venezuela? ¿O qué otros recursos se pueden interponer? No, yo creo que por ahora tiene que, tengo informaciones que el Senado o la Cámara de Representantes van a pedirle a la ministra de Comercio y a la ministra de Relaciones Exteriores, van a citarlos para que aclaren la posición sobre el particular. Los van a convocar a un debate sobre el particular para que concreten y precisen exactamente de qué se trata y cómo se hizo. Eh, porque uno piensa en términos generales que un acuerdo de estas características, una zona de paz fundamentalmente, ha debido ser concertada por la ministra de Relaciones Exteriores, por lo menos, y no por la ministra de Comercio Exterior. A pesar de que hablan de que el turismo, todo tipo de cosas, es decir, una especie de Shangri-La en la zona. Pero yo creo que por ahora el paso es las posiciones que tomen los citados o los que van a ser citados a las comisiones de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara por este asunto. Bueno, Una muchas pequeña gracias. intervención. Sí, adelante. Veo que a mi general Álvarez, adelante. Lo veo levantando la mano. Mi general tiene que desbloquear el micrófono, mi general Álvarez, por favor. Juan David, que hay una mano levantada mientras mi general Álvarez. Sí, si no estoy mal, sargento primero Jorge Andrés, por favor, mientras mi general Álvarez. Gracias. Juan David. Anselmo también. Bueno, vamos con Jorge Andrés Hernández y después Anselmo a continuación. Adelante, Jorge Andrés. Gracias, mi general, muy buenas tardes. ¿Cómo me escuchan? Fuerte y claro, siga adelante, le escuchamos. Gracias. Bueno, yo soy sargento primero del Comité de Veteranos del Departamento del Quindío. Me place mucho este conversatorio, es un tema que me apasiona. Me recuerda, pues, a mis alumnos también en la escuela de guerra, porque también he sido profesor militar en geopolítica, y es muy bueno abordar este tema, mi general. Yo creo que siendo en manos bueno lo que está pasando con el gobierno nacional. Son los momentos que nos toca aprender a vender, porque lo que usted comenta, mi general Julio Londoño, parece es muy importante, de que debemos conocer todo eso que está pasando en el territorio. Mucha gente no le presta importancia, pero realmente es de vital conocimiento para todos. Ahora, ¿cómo hay que ayudar a vender todo esto? Pues sabemos de que lo que están pidiendo ellos, deberíamos venderlo como una especie de PICC, plantillas de narcotráfico, de grupos armados al margen de la ley, todo lo que viene con trata de blancas, trata de personas, extorsión, boleteo, vigueato, todo lo que converge de los delitos incluso internacionales en aquella zona. Y hay que también inculcarle a nuestros asociados de los diferentes gremios, asociaciones, fundaciones, lo que sea, es que el Foro de Sao Paulo tenía también algo muy importante, y que era negociar todas estas zonas, las cuales daban el dinero para poder cumplir con estos objetivos. Y en Colombia, pues mire, a última hora se vienen cumpliendo muchos de esos objetivos que hoy en día pasan a otros escaños. Entonces, yo creo, mi general, que ese comunicado con derecho de petición, de conocer textualmente lo que dice, y que por parte de ustedes, del Colegio de Generales, lo pidan, darlo a conocer públicamente, todo este tratado, y empezar a divulgar todas estas cosas que vienen desde el foro, todo lo que está convergiendo allá, todo ese hervidero, pero que no lo conozcamos solamente nosotros como veteranos de la fuerza pública, sino que también la sociedad civil. Es donde tenemos que seguir haciendo eco, porque es en ellos, en la sociedad civil, que hemos encontrado un respaldo y nos llaman a nosotros los veteranos hoy en día, que somos la fuerza moral de Colombia. En general, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, mi general. ¿Algún comentario? No, creo que el llamamiento que hace Jorge Andrés es perfectamente válido. Estos temas, en una coyuntura como la actual, nosotros somos un país de chispazo, no se les olvide eso. Y además, nuestro querido presidente nos tiene hablando de él las 24 horas del día y siempre hay un hecho nuevo. Un día es una cosa, otro día es la otra, pasado mañana es otra, entonces uno va borrando el otro. De tal manera que, pues, parar en un tema de estas características se me hace muy importante y sobre todo estar muy atentos sobre los desarrollos que pueda tener un momento determinado. Muchas gracias, mi general. Mi mayor Anselmo pues, Escobar, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, señor general Londoño. Me place escucharlo y estar en esta reunión. Muchísimas gracias a todos. Una precisión. Yo creo que lo que nos está pasando no ha sido ajeno en la historia de nuestra. Eso nos ha pasado muchas veces y no me voy a poner a relatarlo, sino que muchas veces hemos tenido esas circunstancias especiales. Si miramos la separación de Panamá y toda la separación de cuando éramos virreinato y capitanía y todo eso nos ha pasado muchas veces y nos ha pasado varias veces con Venezuela. Pero aquí la situación que le preocupa a uno es que existiendo en el Código Penal nuestro los delitos contra la integridad nacional, que si no estoy mal, pues porque no lo he mirado para recordar el título tercero, en la integridad nacional dice el menoscabo de la integridad nacional, menoscabo de la integridad nacional, contra la seguridad. Entonces, si nos ponemos a revisar todo lo que ha pasado, pues ha habido un menoscabo y se ha atentado contra la seguridad nacional. Entonces, no entiendo, y esa sería una de las cosas, esa sería específicamente la pregunta, pues para no alargarse uno en vista de que hay muchísimas más intervenciones, es ¿por qué no se ha hecho las respectivas denuncias penales contra los funcionarios que sin ser y sin tener la capacidad, la competencia y la potestad están firmando acuerdos internacionales? Porque mire, por ejemplo, que allá no estuvo la ministra de Relaciones Exteriores, no se le han hecho las consultas al Estado, o sea, ahí hay un menoscabo de la integridad nacional y contra la seguridad nacional. Pues, ¿por qué no se han hecho las respectivas denuncias penales contra los funcionarios que estuvieron allá y firmaron? Muchas gracias. Gracias, mi mayor Anselmo. Mi general, ¿algún comentario al respecto? No, yo creo que es un punto de vista que seguramente se tendrá en cuenta por parte de algunos. Bueno, muchas gracias, Juan David. Sí, mi general, nuestro presidente de la seccional, Quindío, mi coronel Triviño, pregunta, de acuerdo a lo dicho en este acuerdo, ¿se puede implementar sin visto bueno del Congreso? Sin duda alguna, yo creo que el marco de este acuerdo permite precisamente la celebración de otros acuerdos en ese momento determinado. Lo que pasa es que habrá que ver el alcance que tengan esos acuerdos que en un momento determinado se puedan concertar, porque naturalmente al implementar este memorando de intención puede llegarse, esto no puede ser simplemente un cheque en blanco, de ninguna manera. Entonces habrá que saber muy precisamente qué se va a hacer, qué se va a concertar y en qué momento un acuerdo que podría parecer en un momento determinado absolutamente eh, general o de carácter turístico, de integración, de amistad, puede tener otras características. Bueno, muchas gracias, mi general. ¿Algo más, Juan David? Mi general, no, revisando aquí el chat, no tenemos más preguntas, señor. Bueno, no sé si alguien tiene
en este momento en el auditorio virtual alguna otra pregunta para mi general. El señor almirante Wills en su momento desactivó. El señor almirante Wills, ¿desea hablar, señor? Sí, sí, muchas gracias. Adelante, señor almirante Wills, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Mi general, un saludo cordial. Un gusto verlo nuevamente, ponernos también a su disposición en el cuerpo de generales y almirantes. Agradecerle su intervención también. Y bueno, algunos comentarios. Lo primero, resaltar el aspecto que usted nos hace caer en cuenta del tema de las poligonales. Me parece de suma importancia. Nosotros, como lo manifestó el general Cárdenas, estamos preparando unos derechos de petición y vamos a tener en cuenta ese aspecto que no lo habíamos considerado para obtener una respuesta, digamos, concreta. Por otro lado, de todo esto que hemos estado conversando, mi general, se observa ahí muchos problemas como de rigor en el planeamiento y la preparación de esos documentos, porque es evidente que tiene muchas falencias y también se firma de una manera en que pues no va la canciller, no está el Ministerio de Defensa, todos estos temas de frontera normalmente cuentan con la presencia del Ministerio de Defensa, de los comandantes en el territorio, y eso no se vio. Y lo más grave, como usted también lo resalta, es que nos enteramos a través de una rueda de prensa de de Maduro. Entonces, básicamente resaltar esos puntos, también confirmar lo que dice mi general, estamos muy atentos, ya se convocó la sesión de control político, falta definir fecha, entonces vamos a estar muy atentos desde todas estas organizaciones para participar y también pues tener ojalá una voz en ese sentido. Nosotros, como usted lo sabe, mi general, hicimos un comunicado donde resaltamos una preocupación fundamental y es que si no hay unos objetivos concretos y los protocolos adecuadamente establecidos, ahí vamos a tener una limitación del accionar de la fuerza pública, se van a afectar las labores de inteligencia de manera importante y lo más grave en nuestra consideración es que se va a facilitar la expansión de las estructuras criminales transnacionales, de manera que coincidimos en que es muy inconveniente digamos, este acuerdo que se ha firmado y esperamos que todas estas acciones pues tengan algún efecto para por lo menos mejorar y estar muy atentos a su implementación. Nuevamente, mi general, muchísimas gracias y un gusto volverlo a saludar. Un gusto, señor almirante, también para mí. Es una Dalí de la Armada Nacional y siempre ha sido. Y tienes toda la razón en lo que ha señalado, y yo creo que lo que hay que estar es a la expectativa precisamente de los desarrollos de esto, porque es una cosa hecha, como decimos, perdónenme el término, un poco la guachapanda, una cosa ahí con unas reacciones y unos términos eh, muy especiales. Bueno, muchas gracias, mi general. Gracias, señor almirante. Aquí en sala le vamos a dar la palabra a mi general Jorge Segura, que va a elevarle una pregunta a mi general. Mi general Antonio Paredes, cordial saludo, afectuoso saludo igualmente. Mi general, sobre el tema del concepto de zonas grises, conflicto en zonas grises y estrategias híbridas, como bien lo utilizó Rusia en su momento con Georgia, ahora con Ucrania y otros países que han utilizado este concepto para alcanzar sus objetivos, digamos a mediano o largo plazo.
que hay unos 3 elementos ahí claves, que es tener una narrativa, un discurso, de utilizar soft power como para atraer las comunidades, en este caso La Guajira, norte de Santander, comunidades como las indígenas, etcétera, etcétera, que sean medio afectas también o que se vayan ganando el afecto, en este caso de Venezuela a través de Maduro. Y un segundo elemento, que existan también economías ilícitas o economías guerrilleras, habla ese segundo elemento de este conflicto en zonas grises, donde precisamente para nosotros o la situación actual tenemos el tema del narcotráfico y todas estas economías ilícitas fronterizas. Y como un tercer elemento, el tema de tener siempre también unas fuerzas de disuasión como las tiene Venezuela en comparación a las que tiene Colombia. Digamos que todos esos elementos uno podría decir que se viene dando en una u otra forma para que Maduro o su movimiento bolivariano vaya avanzando en esos objetivos y aprovechar este último año de gobierno, en el caso de Petro, para después ir avanzando de pronto a un conflicto ya más delicado. Porque después de un conflicto de zona gris viene un conflicto, podría tener un conflicto internacional. ¿Usted cree, mi general, que podamos avanzar en ese sentido, en que pueda estar dándose la existencia de una zona gris, un conflicto de zona gris en el tema con este acuerdo binacional? Mi querido general, un cordial saludo. Yo creo que es difícil. Yo creo que las fuerzas militares de Colombia deben estar alertas, obviamente, porque para que esto no sea aprovechado en un momento determinado precisamente por los grupos armados que existen en territorio venezolano. Porque no solamente son los grupos armados colombianos, sino los grupos venezolanos, que como hemos dicho al principio, son grupos evidentemente paramilitares que están organizados en esa forma. El señor Maduro está cada vez más contra la pared. Se ha señalado aquí precisamente la posición, la calificación que le dio el gobierno de los Estados Unidos al nada menos que al Clan de los Soles, pues presidido por Maduro. Entonces, yo creo que esa es una situación que debe verse con cuidado, con atención. Maduro hizo todos los esfuerzos imaginables para lograr que los Estados Unidos en alguna forma le abriera nuevamente sus disposiciones para facilitar el comercio, etcétera. Pero lejos de llegar a eso, tomó un partido contrario. Y sobre todo con un señor como Trump, que es impredecible, es muy complicado una situación de estas características. Uno no sabe qué va a hacer Trump mañana ni pasado mañana y quién sabe qué cosa se le ocurra. Y yo creo que el señor Petro sabe perfectamente esa situación. El gobierno de Colombia ha sido informado sobre ese particular. La embajada de los Estados Unidos hizo un pronunciamiento sobre el particular públicamente aquí, sobre el caso del pleito, el fallo del expresidente Uribe. Entonces, uno no sabe cómo puede actuar en un momento cómo pueden actuar los Estados Unidos, que es otra incógnita que se abre en ese sentido. Señor General León, ¿será posible? Ya arreglé mi problema técnico. Bueno, muchas gracias, mi general. Mi general Víctor Álvarez, adelante. Gracias, muchas gracias. Ya solucionó mi problema técnico. Yo tengo una inquietud para mi general, con un cordial saludo para usted. Es una inquietud que se me ha presentado desde el mismo momento que escuchamos a Maduro por el canal venezolano. A mi juicio, creo que además de todo lo que se ha dicho acá, también es un deseo de Maduro y naturalmente del presidente Petro de blanquear la imagen de Petro. Eso es un aspecto propagandístico y por eso fue que él salió de primera mano en los medios para mostrarle su audiencia, a su país, las buenas relaciones que tiene con Colombia. Es una especie de justificación. Y por otro lado, pues Petro ha sido uno de los
mayores propagandistas del gobierno de Maduro. ¿Usted no cree esa situación también, mi general? Eh, Gracias, mi general. Sin duda, yo creo que eso no lo hace gratuitamente Maduro, porque si no, no se habría firmado ningún acuerdo ni nada. Naturalmente que Maduro quiere hacer ver que existe un ambiente de cordialidad, de amistad, de desarrollo con Colombia, sin duda alguna. Esto tiene un propósito político absolutamente evidente. Y naturalmente quiere señalar, no solamente ante la opinión pública internacional, sino ante Venezuela, ante Colombia, que lo que los anima es un asunto de cordialidad, de afán por el desarrollo, etcétera, etcétera. Tiene toda la razón, que eso es una parte seguramente de lo que se ideó a los estrategas venezolanos para concertar este acuerdo. Bueno, muchas gracias, mi general. Juan David, creo, me pareció ver por ahí unas preguntas en chat. Si por favor verifica para no dejar de contestarlas. Mi general Humberto Prieto, el acuerdo actual de la zona binacional frente al memorando del ministro Holguín que Venezuela validó para hacer posesión sobre los monjes, ¿qué efectos podría tener a futuro? No, simplemente hay que partir de la base que Venezuela, es decir, y de acuerdo al derecho internacional, si un país firma un tratado internacional y ese país no lo somete a los procedimientos establecidos en la Constitución correspondiente, el acuerdo entra en vigor. Simplemente puede ser desde el momento de la firma. Si no se establece que el acuerdo entra o tiene efecto a partir de una fecha determinada, entra a partir del momento de la firma. Este acuerdo de intención rige a partir de la firma. Cuando se firmó. Entonces, eso es absolutamente claro. Entonces, habrá que ver cuáles son los desarrollos en ese sentido y que hasta qué punto va a intervenir el Ministerio de Comercio Exterior o va a actuar el Ministerio de Defensa Nacional o va a estar la Cancillería misma. Bueno, ok, gracias, mi general. ¿Alguna otra pregunta en chat, Juan David? Sí, mi general. H. María Zuluaga pregunta, ¿cuáles serían las principales acciones a seguir por parte de los ciudadanos en general para tomar un camino del deber ser para ese acuerdo? Creo que por ahora nos queda es esperar cuáles van a ser los desarrollos. Porque fíjese usted que la redacción del acuerdo dice, todavía la zona al parecer no está establecida. Es tan sumamente confusa la cosa que la zona se establecerá, pero todavía no está establecida. Entonces, por eso es que llama la atención la ambigüedad de los términos usados. Eh, entonces, habrá que ver primero si la zona se hace efectivamente. Entonces, ahí tienen que hacer un acuerdo especificando exactamente cuál es la zona correspondiente, ¿no? Entonces, ahí ya se empiezan a aclarar un poco las cosas, porque yo creo que este acuerdo es deliberadamente confuso y ambiguo. Muchas gracias, mi general. ¿Alguna otra, Juan? El usuario Lenovo pregunta, ¿se puede estar fraguando de nuevo una gran zona de despeje? Pues es difícil de señalarlo. Es decir, en una zona de paz como la que hizo hincapié el presidente Maduro, pues será una zona de paz. Seguramente no se sabe qué significado y qué connotación tenga esa zona de paz y qué alcances pueda tener. Bueno, muchas gracias, mi general. ¿Algo más, Juan? No, señor.
Bueno, muy bien. Mi general, creo que nos quedaron claros sus conceptos, sus apreciaciones y las respuestas a las diferentes inquietudes han sido resueltas todas. Quisiera rematar tal vez con algunas aquí que no me quedan pendientes y es teniendo en cuenta, mi general, que el régimen de Venezuela en este momento tiene un velo de ilegitimidad e ilegalidad a raíz de unas eh, elecciones viciadas de fraude. El hecho del reconocimiento, y lo pregunto desde el derecho internacional, el hecho de este acuerdo le da legitimidad a ese régimen. ¿Hay algún compromiso en eso que de alguna manera merme ese viso que tiene de ilegalidad y legitimidad? Pues mi querido general, en alguna forma sí, a pesar de que el acuerdo fue anterior al pronunciamiento de los Estados Unidos declarando que el cartel de los soles es presidido por Maduro. Porque entonces es una cosa muy especial. Es la concertación en un momento determinado, sería en la práctica la concertación de un acuerdo de un país como Colombia con un régimen como el del señor Maduro. Pero es evidente que ahí, pues, como las cosas son tan sumamente opacas y no son claras, pues es complicado. Yo creo que eh, aquí cualquier cosa puede suceder en un momento determinado, o cualquier interpretación se le puede dar, porque las cosas no son claras. ¿Y para qué se concerta en un momento determinado un acuerdo de estas características con ese tono tan ambiguo, tan informal, tan contradictorio? Entonces, es curioso. Muchas gracias, mi general. Levantó la mano Luis Alfonso Carvajal. Vamos a darle el chance, mi general, si nos lo permite, para resolverle su inquietud. Adelante, Luis Alfonso. Gracias, mi general León, mi general Londoño, buenas tardes a quienes están en este interesante conversatorio. Mi general Londoño, quisiera preguntarle, quisiera saber si mi general, dada su experiencia, usted le pudiese hacer una o dos recomendaciones al Ministerio de Defensa ante esta situación. Gracias, mi general. Gracias, mi querido coronel y amigo. Falta saber de ti. No, yo creo que el Ministerio de Defensa simplemente tiene que estar muy atento a los desarrollos de las cosas. Creo que con toda esta situación que se ha presentado, estas consultas, estas convocatorias que se van a hacer a los ministros por parte del Congreso, el Ministerio de Defensa seguramente va a ser convocado. Entonces yo creo que ahí tiene que haber necesariamente una posición clara por parte de las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa. Mírelos. Gracias, mi general. Bueno, mi general ya había terminado. Si alcanzó, cuando hubo la perturbación, creo que alcanzó. Sí, sí. Gracias. Mi general, déjeme utilizar un término que utilizan por ahí en los noticieros, la ñapa, y permítame trasladarlo a otra parte del mundo, pero conociendo su expertise, últimamente en el tema de Gaza, como se han ido complicando las situaciones donde ya países como el Reino Unido o el mismo Francia han hablado del reconocimiento del Estado palestino. Quisiera preguntarle, mi general, aprovechando la coyuntura también de este tema, ¿cuál es su posición respecto a lo que está pasando en Gaza y particularmente en la relación entre Palestina, Israel y Hamas? Y si este hecho del reconocimiento generaría un cambio de la doctrina o la posición que había mantenido la comunidad internacional y qué implicaciones tendría ello. Bueno, ante todo, mi querido amigo, yo pienso, a mí me tocó en algún tiempo también estar por allá
no con los mandatarios actuales. Estuve con Arafat precisamente estando en el movimiento no alineado y estuve varias veces allá dialogando con él. Yo creo firmemente que no es posible la paz en el Medio Oriente sin el reconocimiento del Estado palestino. No podrá haber paz mientras Palestina no tenga un territorio no separado y nominal como lo tiene ahora, sino tiene que tener su propio territorio, sin solución de continuidad como existe en este momento. Es decir, que sea una cosa real. Yo creo que esa es la llave fundamental para la paz en el área. Ese paso va a ser muy complicado por parte de Netanyahu, no solamente por la condición personal que se encuentra, sino que porque hay muchos grupos en Israel que son contrarios a esa situación. Pero yo creo que va a ser muy difícil poder llegar a un acuerdo final o a una paz total mientras no se arregle la situación de Palestina. Palestina, yo creo que tiene derecho a tener un territorio real, sin solución de continuidad, con todas las características de un Estado. Entonces, esto, obviamente, estos pasos que está dando Francia y que está dando la Gran Bretaña o ha anunciado la Gran Bretaña, están orientadas en ese sentido, que tiene que haber necesariamente esa posición, lo que es una advertencia, digámoslo así, a Netanyahu. Entonces, no veo otra opción, porque esa es la situación. Naturalmente que este tema está, o debe estar, supongo, metido en toda la concertación de los acuerdos, de las mediaciones que se están haciendo en este momento sobre el particular. Sin eso, va a ser muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo, y creo que Netanyahu está también aprisionado un poco por los grupos religiosos y por los grupos de extrema derecha en su país. Bueno, muchas gracias, mi general. Mi general, permítame presentarle a nombre de nuestra confederación Confecore de Fuerza Púrpura de la División Córdoba, de la Asociación de Oficiales en Retiro de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Asociación de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, nuestro agradecimiento y por supuesto Acore nuestro agradecimiento por su presencia en este espacio virtual que nos permitió conocer de primera mano sus conceptos, sus valoraciones de un tema que consideramos de muchísimo interés dadas las implicaciones que puede tener este acuerdo de entendimiento con el régimen venezolano. Como lo manifestó mi general, este acuerdo, a pesar de que puede tener vicios en su procedimiento, en la forma en que lo hicieron y las personas que intervinieron, mi general bien claro nos lo dijo, este acuerdo se puede implementar ya y de allí pueden surgir otros acuerdos que son subsiguientes dentro de ese acuerdo marco que se firmó y que obviamente tendrán implicaciones específicas de acuerdo a las temáticas que nos obliga a nosotros, como lo decía el señor almirante Wills, a tener un ojo avisor sobre las extensiones y consecuencias que de allí se puedan generar. Dicho lo anterior, también mi general fue claro en mencionarnos que en este momento las acciones que se podrían realizar son más de estar a la expectativa y vigilantes, dado que no hay en este momento ningún desarrollo y le quedaría a la Corte Constitucional y al Congreso el entrar a revisar a posterior el acuerdo en sí y las implicaciones que ello tiene. Mi general, le agradecemos su tiempo, su deferencia, como siempre apreciamos y valoramos sus conceptos por la expertise que tiene y sobre todo por ese compromiso que usted tiene inserto en el alma de como soldado de Colombia, mirando desde el área de conocimiento donde se ha especializado, que son las relaciones internacionales, pero también desde la seguridad. Mi general, muchas gracias y como siempre, esta será su casa y será bienvenido
a nuestras organizaciones, mi general. Gracias por su tiempo, por su espacio y valoramos mucho el tiempo que nos dedicó el día de hoy. Muchas gracias, mi general. Vuelvo a repetirles con absoluta franqueza que ha sido un hablar con ustedes. Me precio y es el único honor que repito frecuentemente que tengo, es haber sido oficial del Ejército de Colombia. Y llevo en el alma, obviamente, esa condición y naturalmente me llena de emoción y de orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general, y una feliz tarde. Gracias a todos los asistentes que estuvieron presentes en este espacio virtual. Agradecerle su concurrencia y, por supuesto, invitarlos Muchas para gracias la a todos. próxima semana. Vamos a tener otro invitado sobre el mismo tema. Hoy lo vemos desde el lado de relaciones internacionales con la experticia y el conocimiento de mi general Julio Londoño Paredes, pero la próxima semana vamos a tenerlo desde un experto militar analizando los antecedentes y las connotaciones. Así que desde ya los invitamos para la próxima semana para este evento donde tendremos un invitado también que nos hable en ese contexto. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. Así que desde ya los invitamos para la próxima semana para este evento donde tendremos un invitado también que nos hable en ese contexto. Muchas gracias a todos y una feliz tarde.